3:07, 2:07 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Nos queda todavía una hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, con un informe exclusivo acerca de los ovnis del 11S que no tenéis que perderos. Al igual que otros muchos temas, nos vamos al Sáhara a descubriros una de las ciudades quizá más fascinantes que uno puede encontrarse allí, y otras muchas cosas aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos viaje esta noche con los exploradores, la leyenda, la maldición de los exploradores, de nuestro compañero Lorenzo Fernández. Bueno, esta noche estábamos en Antártida. Estábamos en Antártida. ¿Qué pasaba? Pues que quizás los biógrafos no tienden a reflejar esa parte más, entre comillas, esotérica de la buena que tenían estos exploradores, ¿no? Porque cuando Shackleton y Falcon Scott y Amundsen, por ejemplo, que fue el primero en llegar al Polo Sur, pues iban con el convencimiento de que iban a encontrar algo. Es decir, el gran mito de la Antártida es pensar que debajo de ese continente helado pudiera haber pues civilizaciones que nos llevan a un tiempo tan pretérito que ya no guardamos recuerdo de ello, ¿no? Y esto es algo que hace muy poquito tiempo no ha venido a confirmar, pero sí ha venido a lanzar la pista de que esta gente es probable que no estuvieran tan equivocados, ¿no? En el año 2009, una expedición que se montó pues con diferentes países, que estaba encabezada por el italiano Fausto Ferracelli, llegaron al lugar, estuvieron haciendo una serie de prospecciones, llegaron incluso a meter trépanos hasta 3,5 kilómetros de profundidad, y se dieron cuenta de varias cosas. Una de las más interesantes es que debajo de tierra había lagos subglaciares, había ríos. ¿Debajo de tierra? Debajo del hielo. ¿El hielo? Debajo del hielo. Debajo del hielo había ríos. Es decir, estamos hablando de que además había temperaturas más o menos similares a las que había en superficie. Estamos hablando de hielos milenarios. Lo que sí llamó la atención de estos científicos era el hecho de que la cordillera sobre la que sustentaban los hielos, recordemos que la Antártida es uno de los continentes más altos del planeta, más o menos la altura media viene a ser 2.200 metros de altura, ¿no? Y esta cordillera, al contrario de lo que se esperaban, era muy parecida, pues por ejemplo, a los Alpes, es decir, unos riscos absolutamente picudos, nada desgastados, como debería de corresponder a una montaña que ha sido durante miles de años erosionada por los hielos. ¿A qué conclusión llegaron? Pues es muy sencillo. Si esta montaña tenía esa orografía, esa traza, es porque el hielo se había formado demasiado rápido, más rápido de lo que ellos pensaban, al punto de que esa formación tan fugaz, tan rápida, no permitió que se produjera esa erosión que ellos esperaban. Por lo tanto, aquí es donde quizás los arqueólogos, exploradores, historiadores, científicos más heterodoxos, porque ahora parece que la maldición es ser heterodoxo, pues piensan que si esto ocurrió así, ¿por qué no pensar que aquello se formó sobre poblaciones que verdaderamente existían, como entre otros muchos en su momento buscaron los nazis? Aquí habría que dar la razón al almirante Byrd, que decía que había encontrado en medio de todos esos hielos pájaros en una zona tropical que buscaron los nazis, como tú dices, ¿no? La tierra hueca. Se decía, ¿no?, de los nazis que prácticamente tenían un pie en la Tierra y otro pie en la Atlántida, ¿no? Era una forma de desprestigiar las creencias de esa parte de arqueología que nada tenía que ver con la barbarie, de esa búsqueda en definitiva, pues tanto de objetos sagrados, pues como de estos lugares pues un poquitín diferentes, ¿no? Que podrían corresponder a aberraciones históricas. Y una de las teorías que se barajaba era precisamente eso, ¿no? Que estaban buscando esa entrada que, por ejemplo, ¿recuerdas hace años cuando estuvimos en Argentina con Héctor Antonio Picó? ¿Recuerdas? Sí, en Capilla del Monte. Este hombre fue uno de los que más investigó. De hecho, escribió varios libros sobre la Tierra Hueca realmente interesantes, muy documentados. Fue además el primero que publicó por primera vez parte del texto del documento 512 de Percy Harrison Fawcett, y él defendía a las claras que esa teoría no era una ficción, que podría haber algo muy real detrás. Estaba viendo, Shackleton regresó de esa expedición. No alcanzó su objetivo, pero por lo menos siguió vivo, ¿no? Es que ese es el triunfo de Shackleton, ¿no? Quizás no haber llegado o no haber conseguido lo que él quería, que era atravesar, como te decía, el continente helado, pero sí por lo menos poner a salvo donde otros murieron. Recordemos que cuando, por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur, dejó una tienda de campaña con una serie de escritos en los que advertía a
su más directo competidor, en este caso Robert Falcon Scott, que él ya había llegado. Fíjate cómo se las gastaban, ¿no? Y Falcon Scott, sabiendo que no había víveres para la vuelta, que era imposible que retornaran con vida, llegó hasta el Polo Sur pensando que iba a ser el primero y se encontró con aquello. Imagínate lo que tuvo que ser la vuelta de esta gente, que además se quedaron a 17 kilómetros de una de las, de los lugares que tenían ellos. Eran casas de madera, prácticamente de refugio, no tenían nada, pero donde sí había víveres. Se quedaron a esta distancia. Sin embargo, Shackleton tenía, como te decía, la cabeza mejor amueblada, porque cuando se quedó a 87 millas del Polo Sur, cuando fue el primer hombre en llegar a ese punto más austral del planeta, antes de que Amundsen consiguiera llegar al Polo Sur, se dio cuenta de que no podía seguir, de que si continuaba, aunque hicieran un racionamiento de los víveres, no iban a poder volver, iban a perecer. Y es cuando Shackleton pues suelta una de sus célebres frases, en la que le salvó, en cierto modo, una de las muchas veces que le salvaron en su vida, o que se salvó y salvó a sus compañeros de viaje. Él dijo: llegados a este punto, más vale volver como asnos vivos que como leones muertos. Buena frase. Hablábamos de nazis, dejamos ya Shackleton y vamos con otro personaje, otro run, antes de ir a la última parte del programa a hablar de Indiana Jones, o un personaje en el que se ha basado Indiana Jones. Otto Rahn, ¿qué buscaba? Estuvo muy cerca de nosotros buscando el Grial. ¿Qué buscaba? Pues Otto Rahn fue... Era otro expedicionario, otro explorador también. A este hombre se le ha acusado de nazi, de haber sido... Él tenía el cargo, perdón por mi alemán, pero en fin, él tenía el cargo de Oberzandenführer, es decir, era uno de los jefes arqueólogos de la SS, de la Orden Negra de Heinrich Himmler, y él fue encargado de dirigirse a esa zona del sur de Francia, a la antigua Septimania judía, al país de Oc, al Languedoc, que tan cerca está de nuestro país, y bueno, pues su intención era clara, es decir, él había bebido de los diferentes trovadores provenzales, había leído a Eschenbach, había leído el Parsifal, y había llegado a la conclusión de que los datos que se daban en estos trovadores daban en sus textos, pues no eran ni más ni menos que, pues una verdad maquillada, ¿no? Una forma de vender lo que realmente había para quien supiera leer. Y él consideraba que había sabido leer. ¿Y qué es lo que allí se ocultaba? Pues, por ejemplo, en el Mont Salvage, que aparece en el Parsifal de Eschenbach, un castillo que corona un cerro, él lo identificó con el Montsegur de los cátaros. ¿Y qué es lo que buscó allí? Pues ni más ni menos que uno de los objetos sagrados más importantes de la historia, y que todavía hoy está pendiente de ser encontrado, a pesar de que se dice que se custodia en la Catedral de Valencia, ni más ni menos que el Santo Grial. El Santo Grial. Qué personajes tan curiosos. 3:14, 2:14 en las Islas Canarias. Nos vamos con el último que esta noche vamos a poder tocar, La maldición de los exploradores, con Lorenzo Fernández. Este es otro tipo curioso también. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. ¿Quién era este personaje? Douglas Eugene Savoy. Que busquen la imagen en internet, porque van a alucinar, porque realmente estamos ante el auténtico Indiana Jones, un señor que va con ese mostacho que tanto llamaba la atención de los indígenas que se encontraban en estas selvas del Amazonas peruano, con un sombrero de ala ancha que no se quitaba nunca, con un pañuelo, pues parapetado como la imagen que tenemos hoy en día del gran explorador, ¿no? De esa creación de Spielberg, Indiana Jones. Y este hombre, la verdad es que... se basó en él para el personaje de Indiana Jones. Absolutamente. En parte de la historia, porque Spielberg bebió de muchas fuentes, entre otros, pues por ejemplo, también de Percy Harrison Fawcett, pero desde luego para caracterizar a su explorador de cabecera utilizó a Douglas Eugene Savoy. Era un señor verdaderamente fascinante, era un hombre que, siendo muy conservador, pues bebió de las fuentes de diferentes religiones, y de hecho llegó a crear su propia religión, la Comunidad Internacional de Cristo. ¿Sí? Que mezclaba de todo, es decir, ahí tenías parte del hinduismo, parte, por ejemplo, también de... ¿cómo era? Del cristianismo, no, de los esenios. De los esenios. Él había cogido y, pues había obsesionado absolutamente con el descubrimiento que se produce en Kilber Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, y llegó a la conclusión de que estos primigenios judíos pues tenían la base de algo muy interesante que a él le cuadraba, ¿no? Como era la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, lo adaptó también como elemento a esa religión. Pero lo que sí hizo este señor en pro de la arqueología, de la exploración, fue encontrar más de 50 enclaves perdidos en la selva del Amazonas peruano. Pero ojo, no estamos hablando de la selva de la selva de río, es decir, estamos hablando de la selva de montaña, que es la ceja de selva es terrible, ¿no? Si ya es muy complicado caminar días por la selva de río, la selva de montaña se convierte en algo absolutamente desagradable, ¿no? Y los que hemos tenido oportunidad de hacerlo, pues lo podemos contar, ¿no? Y este hombre, en este Amazonas peruano, siguió los rastros de, una de las culturas que, sabes que siempre lo hemos dicho, ¿no? Su nombre suena a insulto, pero es culpa de los cronistas, los chachapollas, ¿no? Chachapollas cuya definición
viene de Sash Apuyas, que significa los hombres de la niebla. Eran esos hombres, esa etnia absolutamente desubicada dentro de cualquier cultura precolombina, porque eran, decía Pedro Cieza de León, el cronista, decía que tenían el rostro tan blanco y los ojos tan azules que eran dignos de soberanos. ¿Sí? Es decir, no tenían nada que ver con las diferentes etnias. Y lo que es curioso es que esta gente, sus ciudades las construían siempre por encima de los 3.000 metros. De ahí que su nombre signifique los hombres de la niebla, es decir, porque siempre debajo de sus fortalezas había el manto de nubes. Ellos además en sus leyendas decían que debajo de esas nubes se encontraba el inframundo con todos los demonios, y era a evitar el hecho de que estos demonios que se encontraban debajo y que tenían un nombre, el Inca, consiguieran llegar hasta ahí arriba. La cuestión es la siguiente: ¿por qué estos chachapollas se fueron a 3.000 metros de altura para construir fortalezas como por ejemplo Cuela? Tú lo conoces, has estado allí. Estamos hablando de un enclave en el que para acceder primero tienes que entrar en fila india y atravesar una muralla de más de 20 metros. ¿Por qué demonios, de quién demonios se querían proteger? Posiblemente de esos demonios que decían que venían de abajo, aunque también miraban para arriba. Qué curioso personaje, ¿no? A los 30 años este hombre es cuando por primera vez decide poner en marcha una expedición que fue un auténtico fracaso, porque el hombre la verdad es que no fue capaz de calibrar la cantidad de porteadores, de víveres que tenía que llevar, pero finalmente logró llegar a un enclave que hoy en día es muy poquito visitado en esta Amazonía peruana, pero que es absolutamente fascinante, ¿no? Como es la Laguna de los Cóndores. Es el lugar más sagrado dentro de la cultura Sasapuyas, vamos a llamarla, porque si no el otro parece una cosa rara. Bueno, pues lo cierto es que lo que se encontró allí era una cultura muy evolucionada, que momificaba a sus muertos, que los colgaba literalmente de los acantilados que daban acceso a esta laguna, y además encontró una serie de féretros que podrían corresponder a las clases sociales más pudientes dentro de esta cultura, que eran como una especie de tótems gigantescos en cuyo interior se colocaban los cuerpos. Estos tótems, al igual que esas momias descarnadas que miraban a los exploradores pues prácticamente desde sus órbitas vacías, estaban colocados ahí. Y Eugene Savoy, cuando lo contempló por primera vez, yo me imagino que pensó lo mismo que todos los que hemos tenido la oportunidad de verlo hemos pensado. Joder, Miguel, ¿cómo se parece esto a los moai de Isla de Pascua? Qué curioso, ¿verdad? Se parece muchísimo. Evidentemente no estamos ante el tamaño que tienen los moai o algunos moai de Isla de Pascua, pero es algo de 2-3 metros de altura aproximadamente, con unas facciones que prácticamente parecen que han cogido al mismo modelo. A partir de ahí es cuando empieza la exploración en serio, cuando Eugene Savoy decide que si tiro para adelante está la gloria o la muerte, pero eso es lo que él buscaba en definitiva, ¿no? Y gracias a eso, en este bosque lluvioso del Amazonas, consiguió encontrar lo que ningún científico de la época había encontrado: más de 50 ciudades. Has citado a Gran Saposoa. 50 ciudades. Pero es que estamos hablando, por ejemplo, también de Gran Vilaya, de Gran Pajatén. Es que este señor murió en el año 2007 y Gran Saposoa lo encuentra en el año 2004. O sea, murió hace 4 años. Pues murió con las botas puestas, murió hace muy poquito tiempo y murió además prácticamente buscando e intentando confirmar lo que la arqueología mundial, no solo sudamericana o centroamericana, sino prácticamente mundial, no ha querido admitir. Y es con lo que empezábamos esta conversación, Miguel. El hecho de que hubiera culturas muy estructuradas en esta selva del Amazonas, fuera de esas tribus de no contactados, de las que te advierten que si llegas allí, pues que procura no relacionarte con ellos, porque puedes, entre otras cosas, darle una serie de virus que no tienen por qué tener, ¿no? Y él lo demuestra y posteriormente las investigaciones que se han ido haciendo, siguiendo su rastro, siguiendo su trabajo, también lo han demostrado. Hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de hablar con un explorador finlandés, Martti Parsinen, es un hombre absolutamente fascinante también, y que está trabajando en la zona de Acre, el Xingu, toda la zona del sur de Brasil, prácticamente frontera con Bolivia, justo el lugar donde se perdió Percy Harrison Fawcett. Y allí lo que están encontrando, merced a una auténtica desgracia como es la tala del bosque amazónico, lo que están encontrando son geoglifos, Miguel. Pero estamos hablando de más de 230 geoglifos descubiertos a día de hoy, de un tamaño gigantesco, fotografiados desde el aire. Estamos hablando de algo que se corresponde a una civilización no pequeña, gigantesca, que se asentó en este lugar del Amazonas, que se protegió con ese manto verde que hoy en día está siendo talado y que está ahí. Si tú le preguntas a Martti Parsinen, posiblemente hoy en día sería pues, lo más parecido a un Eugene Savoy, un número 1 de la arqueología mundial, te dice, estamos muy cerca de encontrar el mito del Dorado, o lo que se conoce como Paititi.
Qué curioso estos personajes que han abierto tanto, este último, y que no salgan los telediarios, no hayan contado nada de su historia. Para mí era casi absolutamente desconocido, seguro que para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Esta noticia pasó sin pena ni gloria pues hace aproximadamente unos 8 meses. Yo creo que los que nos interesamos por este tipo de temas, pues estamos al cabo de lo que va saliendo, pero es una lástima, ¿no? Porque estamos hablando de que, de hecho, incluso las dataciones que daban a estos geoglifos, no pensemos en las figuras de Nazca, ¿no? Cuando uno habla de geoglifo, prácticamente le viene ese colibrí, ese mono que hay en la pampa de San José de Socós. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de formaciones circulares, cuadradas, con diferentes formaciones geométricas a su vez en su interior, incluso lo que a todas luces parecen ser calles, que están conformadas por zanjas de más de 2 metros de ancho por 4 metros de profundidad. Es decir, aquello fue excavado a posta y con una intencionalidad. Y sin embargo, esto no sale a la luz. Marty Parsinen me decía en la conversación que tuve con él hace unos meses, pues lo siguiente, dice, mira, estamos dando una antigüedad de aproximadamente 2.000, 2.500 años. Con lo cual, estamos hablando de que serían contemporáneas no a las líneas de Nazca, pero sí a las que se consideran más antiguas, las más desconocidas, las más misteriosas, las líneas de Palpa. Qué curioso. Este personaje, como me refiero a Eugene, ¿cómo daba a conocer sus descubrimientos? ¿Tenía cobertura de prensa y televisión y todo eso? Hombre, él consiguió rodearse de un buen marketing, ¿no? Él prácticamente tenía a todas las sociedades geográficas, especialmente la británica y la norteamericana, las tenía detrás. Trabajo que hacía, trabajo que se publicaba y que veía la luz. Lo que pasa es que a su vez también tenía una corte de detractores, de gente que le criticaba soberanamente y que incluso llegaron a tener la mala baba de decir en un momento determinado que ya en los últimos años de su vida se dedicaba a organizar expediciones cobrando aproximadamente $7.000, $8.000 para que aquel que quisiera, aquellos jóvenes que desearan, pues que aprendieran el oficio de explorador. Pues mira, pues que lo hiciera, pues está perfecto, pero eso no quita que este hombre a lo largo de su vida y hasta prácticamente al final de su vida nos haya descubierto sitios que de otra forma seguirían ahí, como siguen tantos otros, Miguel. Es que hoy en día la última información que nos llegó hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, 3 semanas, es que en esta misma zona donde se encuentra Cuelap, donde se encuentra Gran Vilaya, Gran Pajatén, en estos cerros de altura, más de 3.000 metros, el Soroche, el mal de altura, pues mal se pasa, ¿eh? ¡Joder! ¿Y cómo funciona la coca, las hojas de coca para aliviarte, eh? Cuando las mezclas con el alcaloide, lo que pasa es que, claro, te alivia por un lado y te hace vomitar por otro, ¿no? Entonces es complicado. A mí me alivia mucho. Te alivia, la verdad es que te alivia, ¿no? A esas alturas hay que andar despacio. Pero lo cierto es que nos comentaban que en ese bosque de altura de la selva del Amazonas todavía hay aproximadamente entre 15 y 20 ciudades por encontrar, pero es que además una de ellas, en los vuelos que se realizan, los vuelos militares que se realizan por la zona, pues prácticamente un día sí y otro día también, se había conseguido localizar una ciudad a 3.200, 3.300 metros de altura, muy bien conformada, muy bien conservada, comida, como puede estar Cuelap, ¿no? Que esa es la belleza de Cuelap, comida por la selva, pero donde se veían estructuras absolutamente desubicadas, es decir, se veían puentes, por ejemplo, se veían piedras unidas por argamasa, que esto es algo que se sepa ninguna cultura del pasado precolombino conoció, o no lo utilizó por lo menos. Es decir, estamos ante un auténtico enigma, y cuando uno se planta delante de estas ciudades, de estas fortalezas, porque hay que decirlo así, son fortalezas, te viene lo mismo que le venía a Eugene Savoy prácticamente cuando encontró Gran Saposoa, cogió su rifle Winchester, pegó un tiro hacia arriba y le preguntaron ¿qué hace? Dice, saludando a los apus, a los dioses de las montañas, por si acaso les da por bajar, porque posiblemente es contra ellos contra los que se defendían. Y 28, hemos dado un recorrido por algunos, os hemos contado algunas de las historias de los exploradores, de esta maldición de los exploradores. Y Henry Lott, ¿qué pensaría cuando llegó al Tassili? ¡Buah, qué pasada! Y descubrió aquellas pinturas, ¿eh? Pues imagínate, ¿no? Es otro de los personajes que he metido en estas 10 biografías que no van a dejar indiferente a nadie, la maldición de los exploradores. Y es un personaje fascinante también, científico, metódico, director ni más ni menos que del Gran Museo del Hombre de París. Y se enfrenta de repente a unas pinturas sur de Argelia, donde más o menos se le da una datación de 10.000 años de antigüedad y donde aparecen seres ciclópeos de un solo ojo con una suerte de escafandras, al punto de que él mismo, sin maquillar nada lo que está viendo, a uno de ellos le bautiza como el gran dios marciano. Pensemos que esto ocurre en la década de los 50. ¿Cómo tenía que ser ese desierto de Tassili, ese desierto de Janet en aquel momento? Imaginemos si hoy en día es como es. Y Howard Carter, cuando sacó esa tumba del faraón,
Increíble, ¿no? Pues yo me imagino que esa expresión que tuvo Howard Carter cuando por fin descubrió lo que nadie creía que iba a descubrir, porque se suponía que el Valle de los Reyes ya no había nada que excavar, estaba todo descubierto. Cuando de repente encuentra la tumba de Tutankamón, yo creo que esa expresión que tuvo Carter, en más de una ocasión, hombre, no al nivel, porque ninguno de nosotros hemos descubierto nada parecido ni por el estilo, pero yo creo que en más de una ocasión, tú y yo seguro que hemos dicho la misma frase ante estos lugares tan alucinantes, ¿verdad? Veo cosas maravillosas. Sí, señor, hemos tenido suerte, estamos teniendo suerte. Estamos teniendo suerte. Thor Heyerdahl sería el último de los personajes que tú recoges en tu libro. Tuvimos la ocasión de entrevistarle varias veces en el programa. ¿Qué personaje también lo que hizo? Sí, además Heyerdahl consiguió lo que nadie antes había conseguido, y fue demostrar que sus teorías difusionistas del mundo antiguo de la navegación eran reales. Él consiguió demostrar que posiblemente el hecho de que hubiera estructuras arquitectónicas exactamente iguales en el Incanato, en Perú, o en una isla, la isla de la Soledad, isla de Pascua, a más de 3.700 kilómetros de las costas de Chile, y que fueran exactamente iguales, él consiguió demostrar que el hombre antiguo sabía navegar, que el Inca se metía en el agua, que cogía sus barcos de totora y que era capaz de llegar donde, hasta que Thor Heyerdahl lo hizo, nadie antes que él lo había hecho. Con lo cual estamos ante gente, de verdad, de otra pasta, de otro planeta casi. Esta música dice que nos vamos, 3:30. Lorenzo, ha sido un placer, 3:30 y 30 segundos. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. La maldición de los exploradores, 10 biografías que no le van a dejar indiferente, un libro que recomendamos aquí en el Espacio en Blanco. Gracias por tu trabajo, por tu compañía, y gracias, no había leído la dedicatoria, esa dedicatoria que haces a tu hermano, así me considero. Un placer. Espero volver a verte prontito, que sigamos viajando. ¿Algún viaje tienes pendiente? Estoy pensando en irme dentro de un par de semanas o 3 a Cachemira, a Srinagar, a ver si es verdad que está allí la tumba de Jesús, pero bueno, ya veremos. ¿Página web de contacto si quieres? Bueno, tengo abierto un muro en Facebook, que es quizás hoy el método más rápido, pues se llama así, La maldición de los exploradores. Estoy empezando a llenar de imágenes, de vídeos, en fin, un poco lo que en el libro quizás se lee pero no se puede ver, aquí quiero complementarlo y empezar a volcar. El muro de Facebook de La maldición de los exploradores. Se llama así, La maldición de los exploradores. Gracias, Lorenzo, nos seguimos viendo y espero que sigamos viajando y compartiendo muchos micrófonos, mucha radio. Pues ojalá, Miguel, gracias a ti por esta oportunidad que me das de volver aquí, de estar contigo, y sobre todo, Miguel, muchas gracias por tu amistad. Ahí la tienes siempre. La semana pasada estuvimos hablando de las caras de Belmez, de la casa de las caras de Belmez. Hay una segunda casa donde se hizo una especie de historia extraña con notarios. Uno de nuestros compañeros, Luis Mariano Fernández, estuvo allí y nos cuenta su versión. Y después ese homenaje que queremos hacer a Juan García Tienza, que seguramente está en esas tierras mágicas, dándole las gracias por todo que nos enseñó. 3:31, 900, 137, 137, estamos en el Espacio en Blanco. Nos vamos con otro protagonista de esta historia que os estamos contando, relatando de nuevo esta noche. Luis Mariano Fernández, en alguna parte del Camino de Santiago. Buenas noches, Luis Mariano. Buenas noches, maestro. Buenas noches a toda la gran familia de Espacio en Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues fenomenal, como siempre, mochila en ristre y haciendo camino, nunca mejor dicho. ¿Cómo aprovechas estos meses de septiembre y octubre, del principio de otoño, para hacer el Camino de Santiago, eh? Sí. Y bueno, además, todavía verano, pero casi camino del otoño que vamos. Sí, además partiendo desde un lugar muy especial como es el Santuario de Lourdes, ¿no? Que tú también conoces. Ajá. Desde ahí, 43 días caminando hacia el Finisterre. Bueno, te puedes imaginar la cantidad de experiencias, de historias, de informaciones, de anécdotas. Pues una nueva aventura, ya es el sexto camino, Miguel. Estoy completamente enganchado a él, sanamente, claro, pero es tan maravilloso esta experiencia, Miguel, que desde luego es totalmente recomendable a todo aquel que nunca lo haya hecho. 43 días de camino, sexta vez que se hace el Camino de Santiago. Qué suerte tienes, mamón. Pero el hecho de ponernos en contacto contigo es porque las noticias este verano nos han sorprendido con que había una nueva casa donde había caras, donde se había puesto un precinto, toda una serie de cosas que nos gustaría aclarar a nuestros oyentes, porque mucha gente confunde. Estamos haciendo un programa especial en el que nuestros compañeros están aclarando todo ello, pero tú estuviste en el levantamiento de ese precinto, ¿no? Cuéntanos, Luis Mariano.
Sí, efectivamente. Pues estuve allí invitado por la Asociación de Parapsicología, en el grupo de investigaciones parapsicológicas Belmez, cuyo presidente es Diego Fuentes, y estuve allí un poco para dar fe, ¿no? También, en cierta manera, y siempre había mostrado mi interés por esas nuevas caras desde el principio, ¿no? Desde que a finales de septiembre del año 2004 pues surgieran, ¿no? Y bueno, pues compartí con ellos una noche de investigación junto a otro grupo de investigadores de la Asociación de Parapsicología de Mula, de Murcia. Estuvimos la noche del 17 de agosto en la casa número 7 de la calle Cervantes, para situar a los oyentes, y al día siguiente pues se concentraron allí, Miguel, pues un montón de medios de comunicación a nivel nacional, tanto Canal Sur como Telecinco, Antena 3, todas las cadenas de radio, televisión, prensa, pues en ese levantamiento del precinto, que a las 12 en punto, bueno, pues llegó la notario, la señora Elena Ramos, notario de Huelma. Una vez más, el protagonista, pues en este caso un notario de Huelma, como en el año 1973, don Antonio Palacios Luque. Y bueno, pues estuvimos esperando allí 15 minutos con mucha expectación hasta que al final se pudo abrir el precinto. Por cierto, un precinto en toda regla. Declaraciones de Elena Ramos es que allí absolutamente nadie entró en esos 6 meses, que sí, el precinto estaba totalmente, bueno, pues completamente legal, y que daba fe efectivamente como notario de que allí no había entrado absolutamente nadie. Ya, espera, Luis Mario, 6 meses estuvo la casa precintada. Exactamente, es el 18 de febrero cuando se pone ese precinto, y se espera 6 meses para levantar dicho precinto. Se trata de una mera casualidad. Yo me gustaría hacer algunas preguntas un poco incómodas al final de esta entrevista, Miguel, porque creo que debo lanzarlas y porque creo que se han comentado muchas cosas que bueno, que no son ciertas. Es cierto que coincide más o menos en la fecha con el 40 aniversario, ¿no?, de las caras de Belmez, con las originales, con las que primero salen en el 71, y que lógicamente también da la casualidad de que hay unos fondos europeos ahí de casi 1 millón de euros para la construcción de un museo, ¿no?, de interpretación de las caras de Belmez. Se ha dado esa casualidad que muchos han querido ver como una especie de maniobra para justificar, ¿no?, ese gasto enorme de dinero en ese museo. En cualquier caso, la notario, delante de todos los medios de comunicación, de periodistas, levanta el precinto, accedemos nuevamente, como ya en su día también lo hizo la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas, encabezados por Pedro Amorós. Miguel, tú lo sabes bien, y cuando accedimos allí nos encontramos una serie de, efectivamente, manchas. Recuerdo además que le pregunté al notario, Elena, ¿ves aquí alguna modificación, algún cambio? Ella, en declaración grabada, dijo que sí, que veía efectivamente modificación en el cemento. Ella en ningún momento mencionó la palabra caras ni rostros, pero sí que la pared se había modificado en esos 6 meses. Cuanto menos interesante. El caso es que, bueno, pudimos grabar, pudimos ver una serie de manchas que estaban efectivamente tomando forma de rostros. Yo, en aquel momento, quizá pensé en pareidolia, en que efectivamente imaginación, pero conforme fueron pasando las horas, Miguel, y te aseguro que el control allí de entrada fue riguroso, aquellas manchas empezaron a tornarse en lo que yo creo que son perfiles o rostros. Yo recuerdo haber publicado ya también en alguna red social, en el Facebook concretamente, algunas imágenes y, bueno, tanteando un poco la opinión de la gente, veían también hay rostros. Con lo cual, bueno, el tema sigue estando ahí, Miguel. Lo que está claro es que ha habido un hecho importante, que ha sido el precintado de una cámara, de una habitación, la que está contigua a la cocina, que, repito, insisto, no fue precintado en su momento por un notario, pero sí por un agente policial de Belmez también, una idea que fue, bueno, pues llevada a cabo por Pedro Amorós, presidente de la SEID, y que, bueno, que cuando se levantó ese precinto en aquel momento también aparecieron caras en el suelo. 40 años después, en una segunda casa, en esa casa donde nació María, hay al menos manchas, vamos a dejarlo ahí, y para nosotros el misterio continúa. Luis María, nosotros, a punto de terminar, hemos pasado alguna noche allí, pasan cosas tremendas en ese lugar, ¿te acuerdas? De eso no hay duda, Miguel. Muchos investigadores que nos hemos desplazado allí hemos vivido fenómenos paranormales. ¿Por qué vamos a negar la autenticidad de esas caras? Yo llevo escuchando ya de 3 a 4 años, y además de propios compañeros, periodistas, investigadores que nos dedicamos al misterio, que son un fraude. Yo, verás, Miguel, estoy un poco ofuscado, cabreado y hasta cansado de escuchar esto, porque cuando uno dice que es un fraude, tiene que demostrarlo. Yo he escuchado hasta de propios compañeros que hay unas imágenes grabadas por cierta productora de gente pintando caras ahí en esa casa. Llevo escuchándolo mucho tiempo. Yo quiero ver esas imágenes porque soy el primer interesado en querer saber la verdad, porque creo que a todos nos conduce eso, conocer la verdad. Si eso es cierto, si nos han engañado desde un principio, yo quiero saberlo. Yo quiero que esas imágenes se muestren.
demuestren. Y no te puedo dar, Miguel, la fuente, el nombre de esa persona, porque es un querido compañero que estimo y quiero personal y profesionalmente, pero llevo escuchándolo mucho tiempo. Entonces, ¿por qué se sigue diciendo que esas caras están pintadas, que son un fraude? Por favor, yo quiero escuchar un argumento de esas personas que dicen que son un fraude. Un solo argumento, pero es que no lo escucho por parte de nadie. Es muy fácil acusar y decir esto es un fraude, pero también hay que demostrar eso. Queremos pruebas tanto de si son verdaderas como si son un fraude, y claro, lo curioso es que en la primera casa 40 años se cumplen de ese misterio que todavía está sin resolver, y surge esta nueva paradoja. Es que, Miguel, efectivamente el tema Belmez sigue creando discordia, ¿no? Porque ya no solamente hay connotaciones personales o familiares entre ambas familias, que hay disputas y en fin, esto es conocido por todos quien vaya a Belmez, ¿no? Me refiero a las familias de ambas casas, sino también nos vamos con temas políticos. Es decir, ahora se produce una situación muy incómoda porque, claro, en el nuevo museo que se va a construir, que va a costar cerca de 1 millón de euros, que a mí me parece una pasta en este momento, porque bueno, que se puede dedicar a otras cosas, o una gran parte de ese dinero se puede dedicar a la investigación científica de una o las dos casas, me da igual. O para dar trabajo a mucha gente en Andalucía. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en ese museo? ¿A qué se va a destinar exactamente? ¿Se va a meter y se va a incluir el fenómeno de las dos casas o solo uno? Pregunto esto porque a día de hoy yo tengo escuchado rumores de que solamente van a incluir en el museo las caras originales, que me parece muy bien, pero también me parecería justo, porque forma parte del fenómeno y de la historia de Belmez, que se incluyeran las nuevas, porque recordemos que fue la propia María Rodríguez, alcaldesa del PSOE, actualmente también dirige el PSOE, gobierna el PSOE en el ayuntamiento, Pedro Justicia. Es la propia María Rodríguez quien da fe también de esas nuevas caras, de ese nuevo fenómeno que nace en una nueva casa, que tiene un vínculo, que es María Gómez Cámara. Yo creo que en ese museo deberían incluirse los dos fenómenos y que hubiese una investigación rigurosa, científica. Ya ha habido un precinto, es un hecho histórico y por segunda vez en la historia de Belmez, y además un precinto en toda regla, con la notario de Huelma. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hoy me comunicaba con Diego Fuentes, el presidente del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas Belmez, y me decía, a través de Ana y Felipa, las dueñas de la casa de la calle Cervantes, que esas formaciones estaban tomando ya una consistencia, una fuerza, y que sabían, que hay un par de caras visibles, claras, y que están ahí a la vista de cualquiera que se desplace a esa casa. Pues vamos a dejarlo ahí. Seguramente tengamos que hacer muchas nuevas visitas a esa casa de las caras en Belmez de la Moraleda, a esa nueva casa, para ver esas caras y seguir disfrutando del fenómeno y del misterio. Luis Mariano, muchas gracias. Un abrazo, Miguel. Feliz viaje, feliz camino. E igual vamos conectando contigo de vez en cuando para que nos cuentes por dónde andas en ese tu 6º Camino de Santiago. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. y 42, 2:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este Espacio en Blanco, la primera edición. Hay un personaje, como os decíamos, que queríamos rendirle un homenaje. Juan García Tienza fue uno de nuestros maestros, nos enseñó lo que era este mundo mágico. Allá donde estés, nuestros mejores deseos para ti. Hace 20 años que hacíamos esta grabación, las voces están un poco raras, pero fijaros qué de actualidad sigue teniendo lo que él contaba. Escuchad. Algunos
pensadores modernos dicen que estamos entrando en una nueva época, la edad de la nueva conciencia. Según ellos, el hombre deberá adaptarse a los nuevos tiempos con una nueva ética, una nueva forma de pensar y una nueva conciencia. Nuestro invitado de esta noche, adaptándose o adelantándose a los nuevos tiempos, ha elaborado una guía que titula Primera Guía de la Nueva Conciencia. Juan García Atienza, escritor prolífico, investigador e historiador, será nuestro próximo invitado. Él es el autor de esa guía. En su compañía hablaremos del significado de ese cambio de mentalidad y de esa nueva conciencia. Gracias por estar de nuevo otra vez en nuestro programa. Gracias a ti. Decíamos la anterior vez que estuviste... No me dejas dormir, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Decíamos la otra vez que estuviste que tú eres un escritor prolífico, que has escrito un montón de libros y que ahora va a salir una nueva guía que se llama la Guía de la Nueva Conciencia. Sí, yo me resistía un poco a llamar la guía, pero el editor me dijo que era un modo mucho más eficaz de que se dieran cuenta por los lectores eventuales de por dónde iban los tiros, porque yo lo llamaba abecedario de la nueva conciencia. La verdad es que esta guía la llamamos Primera Guía de la Nueva Conciencia, primero porque no ha salido ninguna antes, y segundo porque espero que haya una segunda. Yo quería llamarlo Primer Abecedario o Primer Glosario de la Nueva Conciencia, y es un conjunto de unas 200 o 250 voces, no recuerdo muy bien, a las que les doy una interpretación coherente con arreglo a la nueva visión del mundo que tenemos que ir adquiriendo. Entonces, lo divertido de ella tal vez sea que igual se habla de alquimia, que se habla del paro, como se habla de sindicatos, como se habla de armamento, como se habla de esoterismo, de hermetismo, de las brujas o de los mitos, ¿sabes? Porque me parece que todo está unido. Me deja sorprendido. ¿Cuál sería, si quieres, empezamos un poco a esbozar el tema, cuál sería esa nueva visión del mundo que tenemos que adquirir? Mira, la nueva visión del mundo tiene que ser olvidarse ya de las directrices racionalistas a ultranza y pensar que el racionalismo es un gran avance dentro de lo que puede ser el mundo de la conciencia, pero no es el único. Es decir, que desde que existe una cultura humana, desde que el hombre ha adquirido cultura, ha adquirido conciencia, ha pasado por una serie de estadios que cada vez que ha venido uno nuevo, ha deshecho todo lo posible del anterior. Y sin embargo, cada uno de ellos llevaba unos valores en sí mismo muy importantes, que hoy los podemos ir descubriendo estudiando el pasado. Pero podemos ir viendo también que en las circunstancias presentes, muchos de estos valores, por prohibiciones, por marginaciones, por persecuciones, se han perdido y se tienen que recuperar. Pero se tienen que recuperar sin perder tampoco lo que nuestro mundo ha dado de positivo. Sería una síntesis, una visión holística. Holística fundamentalmente. Una síntesis en la que el hombre tiene que abrirse necesariamente. Mira, hay una cuestión que a mí me parece fundamental. En la Universidad de Princeton ha surgido, no hace más allá de 15 años o cosas así, un grupo de científicos, entre ellos hay biólogos, hay físicos, hay médicos, hay astrónomos, que fundamentalmente investigadores, hay 11 premios Nobel dentro de ellos, se han dado cuenta de que como la ciencia sigue avanzando exclusivamente por los caminos del racionalismo, nos vamos a encontrar de pronto ante un muro infranqueable, más allá del cual no podemos pasar. Por otra parte, uno de los investigadores fundamentales de nuestro tiempo, el profesor Fritjof Capra, de la Universidad de Berkeley, un hombre que está trabajando en partículas atómicas desde hace ya 20 años, viene a decirnos en uno de sus libros fundamentales, en el primero de sus 2 libros fundamentales, el Tao de la Física, viene a decirnos lo siguiente: si yo les cuento lo que es el comportamiento de esas partículas en el acelerador, ustedes me agarran y me llevan al primer manicomio que tengan a mano. En cambio, si yo les cuento lo que están haciendo estas partículas, echando mano de los textos del Tao, o de los textos búdicos fundamentales, o de los Vedas, resulta que esos textos les estarán contando exactamente lo que las partículas atómicas están haciendo dentro del acelerador. Lo contarán de otra manera. ¿Qué quiere esto decir? Que hay un modo de afrontar la realidad que luego está coincidiendo necesariamente con lo que esa realidad está resultando ser.
Hay una manera de afrontar esa realidad, que es la que el racionalismo newtoniano pretende continuar, que es ver esa realidad como algo ajeno a nosotros mismos. Y este hombre dice, y me parece que esto es absolutamente fundamental, nosotros no estamos viendo objetivamente lo que sucede. Nosotros estamos observando nuestras reacciones ante una realidad que pasa necesariamente por dentro de nosotros. La consecuencia de esto es que una de dos: o nos integramos en ese mundo que estamos viendo a través nuestro, o estamos perdidos. Porque nunca podremos ser dominadores de un mundo del que nosotros formamos parte. No podemos pretender dominar una realidad que somos nosotros mismos. Sería dominarnos a nosotros mismos, y nosotros mismos no nos dominamos. Podemos conocernos, podemos integrarnos en nosotros mismos, integrarnos por lo tanto en el universo. Entonces esa nueva conciencia va detrás de una integración del hombre en la idea del universal, en la idea de la realidad. Eso es la idea holística, la idea de que no somos más que una imagen exacta de lo que es el universo. ¿Qué pasa entonces? Resulta que esto está coincidiendo, pero al milímetro, con la idea hermética. Lo que está arriba es lo que está abajo. Y con la idea del gran esoterismo, del macrocosmos y del microcosmos. El hombre es el microcosmos, frente a un universo que es exactamente igual a él, solamente que se comporta, que intentamos verlos desde fuera, y está dentro de nosotros. Es decir, que se me ocurre pensar que toda esta serie de cosas, conclusiones que está llegando ya ahora mismo la ciencia, ya las tenían desde antes. Hablabas antes de los Por Vedas. supuesto que las tenían. Lo que pasa es que lo expresaban de una manera que la ciencia racionalista no ha querido reconocer. Ya. Yo estoy cada día más convencido que la tabla esmeraldina de Hermes es posiblemente pues posiblemente el libro más sabio que se ha escrito. Porque realmente allí está contenido, en esencia, está contenido ese conocimiento que no es precisamente el conocimiento de nuestros especialistas. Sabes que cada día más la ciencia se está especializando, y hay un médico que se especializa en el ventrículo izquierdo del corazón, no ya ni siquiera en el corazón ni en circulación sanguínea, en el ventrículo izquierdo del corazón, o en la válvula mitral, y más allá de la válvula mitral que no le hablen de nada. Cuando ese hombre tendría que estar pensando que esa válvula mitral está respondiendo a un psiquismo, y que ese psiquismo está respondiendo a una realidad mucho más amplia de la que el hombre está formando parte. Entonces la válvula mitral, esa que él no sabe más que cuándo tiene que cortarla y sustituirla por una de plástico, esa válvula mitral está respondiendo a lo mejor al movimiento de una galaxia. ¿Por qué no? Es lo mismo, al fin y al cabo. Y tenemos que convencernos de esto, que o formamos parte de ese universo que nos rodea, o no somos nada. ¿Y por qué crees tú, si esas verdades ya estaban esbozadas, incluso claramente escritas, analizadas, hemos dado toda esta vuelta científica, digamos? Yo estoy convencido, y además cada día más lo estoy, de que ahí hay un intento por parte de una fuerza humana, por supuesto, un intento de someter al hombre. Y al hombre no se le somete por la fuerza, al hombre se le somete fundamentalmente por la ignorancia. Recuerda que un poco antes de que comenzáramos el coloquio estábamos hablando de África. A África se le somete por la ignorancia, se la mata por la ignorancia, dejando que estos negros, estos pobres pueblos de Etiopía y del Mali, se mueran por ignorancia, porque se les han dado las cosas hechas y se les han quitado cuando han convenido. Entonces resulta que un pueblo que conocía y que subsistía conociendo lo que era su medio ambiente, resulta que en este momento es absolutamente incapaz de sobrevivir y se muere, por más sacos de harina que les llevemos y por más botes de leche en polvo que les llevemos. Se muere porque están destinados a morir por ignorancia. No les salvaremos llevándoles todo eso, ni llevándoles dinero. Les salvaríamos dándoles la oportunidad de recuperar su conocimiento. De volver a sus raíces. De volver a sus raíces, no cabe duda. Entonces dices que hay algún ser humano, alguna... No, algún ser humano, no me refiero a un Hitler, un nuevo Hitler, ¿no? No, hay entidades humanas, que podemos llamarlas, pues, desde sociedades anónimas hasta institutos de prospectiva, que están empeñados en que si el mundo cambia, tiene que ser para que el hombre lo domine, pero no todos los hombres.
lo tiene que dominar un sector privilegiado de hombres, para que todo el resto de la humanidad esté pendiente de ese sector, naturalmente. Y sea, en cierto modo, es un nuevo feudalismo, ¿no? Estamos volviendo a un feudalismo, intentando que volvamos a un feudalismo. Y en muchos aspectos sí estamos volviendo. Te iba a decir que yo desgraciadamente lo siento cada vez más en mi propia vida personal, en mi propia vida diaria, que estamos cada vez más controlados. Controlados y manipulados. Y manipulados, sin duda alguna. ¿Tú crees que esa conciencia, esa nueva conciencia holística, o no sé cómo llamarla, está empezando a funcionar, está empezando a salir y que tiene visos en el futuro? Está empezando. Lo que pasa es que se va a encontrar se está encontrando ya con todas las dificultades del mundo, claro. Porque es que, entre otras cosas, tiene que romper tal cantidad de esquemas establecidos que eso hasta que no haya un colectivo lo suficientemente poderoso en el sentido de número y de conciencia abierta, no podrá ir contra él. Entonces, me parece perfectamente lógico que ese colectivo esté protestando, ¿qué te diré yo? Pues contra la manipulación tecnológica a que nos están sometiendo constantemente, pero nunca podrá evitar que el hombre, el ciudadano medio, se siga guiando por sus condicionamientos económicos, por el consumismo, por ejemplo. El consumismo es uno de los grandes condicionamientos. Entonces, en este momento, lo que se nos está es cambiando el concepto de las cosas, intentando cambiar el concepto de las cosas. Nosotros ya hemos perdido, en cierto modo, no es que lo hayamos perdido tú y yo y muchos de los que nos están escuchando, pero estamos perdiendo, o nos están intentando hacer perder el concepto del ser, y nos lo están haciendo sustituir por el tener. Desgraciadamente. Entonces resulta que la libertad del hombre no es la libertad de ser lo que uno quiera, sino la libertad que le da oportunidad de tener cuanto apetezca. Y el tener cuanto apetezca es tener todas las virguerías tecnológicas últimas que surjan. A mí me parece que la informática es fundamental, pero me parece completamente absurdo que la informática llegue al último hogar y que ya llegue el punto de que el ser humano, del mismo modo que ya prácticamente no puede vivir sin la televisión, no pueda vivir sin el ordenador y la teclita que tiene que apretar para saber qué tiene que comer ese día y qué cantidad de proteínas o calorías tiene que consumir. Y que dice esto, ¿dónde tiene que ir este verano de vacaciones? Porque seguro que también una tecla se lo puede resolver. ¿Cómo ves tú el mundo del futuro con toda esta serie de cosas? ¿Crees que...? No, el mundo está encaminado a algo que o lo sacamos de ahí o desaparecemos. ¿Tú crees que lo vamos a poder sacar de ahí? Me gustaría tener esa esperanza. Sí la tengo, claro, sí la tengo. Pero yo mucho me temo que tal vez yo no lo vea y seguramente tú, que eres bastante más joven que yo, tampoco lo veas. Pero bueno, si dejamos un poco sembrada la semilla, pues es posible que alguien más numeroso que nosotros lo pueda ver. En esa guía de la nueva conciencia tú estás dando indicios dónde está esa semilla sembrada. Yo creo que sí, estoy dando esos indicios. Lo que no quiero es decirlo tan claramente como para que los grandes partidos políticos y los grandes gobiernos se den cuenta. Porque tampoco conviene que se den cuenta, porque entonces irían contra ello. Ahora, sin darse cuenta, están permitiendo que se les cuelen una serie de cosas. Claro que también las están manipulando siempre que pueden, porque uno de las cosas más hermosas que la nueva conciencia puede dar es la conciencia ecológica. Y sin embargo estamos viendo cómo en gran parte los partidos verdes se están convirtiendo en partidos políticos, con lo cual entran a hacer el juego a la conciencia mental que queremos destruir. Entonces, si entran a hacerle el juego, ¿qué quiere decir esto? Que ya están manipulados también, parcialmente por lo menos. Esta es la curiosa forma que a mí siempre me ha asombrado de ver el mundo de Juan García Tienza, esa forma crítica e incisiva de ver las cosas. Es que me parece que es necesaria. Tenemos que volvernos incisivos y volvernos agresivos. No agresivos con las manos o con las armas, todo lo contrario, claro. Pero sí agresivos con la mente y con una apertura de conciencia que estamos necesitando más cada día. Y que ojalá llegamos a tener pronto. Bien, sí, no hagamos ciencia ficción, pero vamos. La guía de la nueva conciencia es el nuevo libro de Juan García Tienza. Gracias por haber estado aquí y habernos hablado de todas esas cosas. Gracias a vosotros. Gracias. Volvemos después de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Si lo estás escuchando en directo, más misterios nos esperan en este segundo tiempo y nos preparamos para recibirlos. Saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, en este verano especial español. Saludos a todos los que desde fuera de nuestras fronteras estáis conectados en la radio online, y gracias a todos y saludos a los que nos descargáis en podcast.
redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Y para empezar vamos ahora con nuevos temas que tienen que ver más con la ciencia desde el punto de vista de estos misterios. Como ejemplo, vamos con los secretos del cerebro y tras esa introducción os lo ofrecemos, ya veréis qué curioso. A lo largo de los próximos minutos queremos hablaros del cerebro, más concretamente de un banco de cerebros. Metidos en recipientes de cristal, los cerebros humanos se acumulan en las estancias. Decenas de baldas de varios metros de altura recogen los casi 500 órganos procedentes de distintos puntos del país. Es el banco de cerebros más grande de España. Allí renacen para servir a la ciencia. Los hay enfermos y sanos, fileteados y completos. Los cerebros se extraen lo antes posible del donante. El hemisferio izquierdo se conserva en formol para confirmar el diagnóstico. La otra mitad se corta en láminas y se congela en uno de los 8 grandes frigoríficos a 80 grados bajo cero para realizar investigaciones moleculares. Acompáñanos para, junto a nuestra nueva invitada de lujo, descubrir algo más de los secretos de nuestro cerebro. Hace tiempo que teníamos ganas de tener a esta invitada en nuestro programa. ¿No te da miedo los muertos? No, me da miedo los vivos, pero los muertos no. Me contabas que empezaste toda esta historia cuando estabas en clase, ¿no? En el instituto. En el instituto, sí. Pues ahí fue sorprendente porque nos trajeron unas ratas para diseccionar y claro, tú imagínate el lío en clase, nadie se atrevía a tocarlas. Conseguimos abrir una y yo cuando vi aquello, todos los órganos tan ordenados, todo tan perfecto, pues fue cuando me enganché yo al cuerpo humano. Tu vocación. Esta es nuestra invitada de esta noche y con ella vamos a aprender un montón de cosas, ya veréis. Doctora Carmen Guerrero Márquez. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Oyente del programa además, ¿no? Sí. ¿Eres neuropatóloga? Sí. Y patóloga del área de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Sí. Y además, no sé si eres la responsable del Banco de Cerebros de Madrid, el único que hay en Madrid. Del único hospitalario que hay en Madrid, sí, está en el Hospital de Alcorcón. Vale. ¿Cómo empezaste tú esa pasión? Dices que a través de la rata y que te gustan mucho las autopsias. Sí. Supongo que todo el mundo pone la cara que hemos puesto nosotros cuando cuentas eso, ¿no? Autopsias, Dios. Sí, porque todo el mundo ve como la muerte deprimente, los órganos tal, pero es que nosotros lo que queremos transmitir con esto es que la muerte y lo que hacemos nosotros es vida, es realmente estudiar para que haya más vida y más calidad de vida. Ya. ¿Los muertos hablan? Había algún forense que decía que los muertos hablaban, que podéis ver en ellos... Muchas cosas, sí. Podemos ver muchas causas de enfermedades, cómo los órganos varían con las enfermedades, podemos ver hábitos que han tenido, sí que hablan, en cierto modo. Y de ahí al cerebro, ¿cómo saltaste? Porque eres una de las especialistas del cerebro, ¿no? Siempre me interesó el cerebro. Al principio de forma más... desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, ya desde muy joven pues empecé a leer a Freud, a Jung. Entonces, claro, eso era por una parte. Lo que pasa es que luego, claro, como hice la especialidad en anatomía patológica, pues lo trasladé a la neuropatología. Vale, y dices que escuchas nuestro programa, ¿no? Sí, de siempre, desde que recuerdo. ¿Y qué temas te interesan? Te lo preguntaba antes. Pues me interesa mucho todos los temas de antropología que estáis tratando ahora, la egiptología,
Bueno, lo de los ovnis antes de joven me interesaba más, ahora menos, en fin, todas las experiencias cercanas a la muerte también, temas de estos que son un poco... Me gusta ver las experiencias que cuentan y todas estas Ciencia cosas. de frontera. ¿Y nunca te ha pasado nada estando con los muertos ahí? Pues no, con los muertos a mí nunca me ha pasado nada, la verdad, Miguel. Nada. ¿Les hablas a los muertos? No, yo no les hablo, no. Es que me decían por ahí algo que me habían... ¿No les hablas? No, yo solo les observo. Sí. Sí. Bueno, luego te preguntaré un montón de cosas. Llegas al cerebro. Sí. Cuéntame primero lo del banco de cerebros. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuántos hay en España? Mira, un banco de cerebros es una herramienta ahora mismo muy importante en investigación porque tienen dos funciones muy importantes. Una es que primero se van a diagnosticar todas las enfermedades neurológicas. Hay muchas de ellas que el único diagnóstico definitivo que hay es tras el estudio del cerebro post-mortem, sí. Eso no lo sabe casi nadie, pero es así. Y luego se ve que hay varias enfermedades combinadas, o sea, que no es solo una, ¿no? Yeah. Que a lo mejor un enfermo que dicen que tiene Alzheimer, pues luego realmente vemos que tiene más patología, no solo Alzheimer. Es un ejemplo que te doy. Y luego, por otra parte, los bancos de cerebros lo que hacemos es que parte del cerebro se queda también en una parte congelado para que se puedan hacer estudios para investigar, o sea, lo solicitan los investigadores, y otra parte se queda pues también como fijada para que se hagan otros estudios, y esos tejidos duran pues muchísimos años. Los tenéis de Madrid en el Hospital de Alcorcón, ¿no? Sí, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón se llama. Sí. ¿Cuántos tenéis allí? Pues hay más de 2.300 cerebros en el hospital, desde 1998 que empezó la actividad del hospital. La gente los dona, yo no sabía que se podía donar el cerebro. Claro, porque nadie lo conoce. Todo el mundo piensa que la donación de órganos... Cosas útiles, ¿no? Claro, Riñones. es útil, en cambio que esto no, pero todo lo contrario, esto es igual de útil que donar un órgano, porque con esto estás favoreciendo que se investigue la enfermedad y que se puedan solucionar las enfermedades, es decir, que se creen fármacos, que se sepan mejor los mecanismos. Entonces, claro, es tan valioso como donar un órgano. Ya, ¿trasplantar cerebro se podrá o se puede? No se puede, no. Pero en un futuro no... En un futuro a saber, yo ahí ya, porque está todo tan avanzado, pero actualmente imposible. A veces aquí hablamos de que el cerebro tiene dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y cada uno controla una parte de las condiciones o de las actividades que hace el ser humano. ¿Es cierto esto? Bueno, hay áreas que se ha visto por las lesiones, que cuando el cerebro está lesionado en un área, pues sí que se ve afectada una yo que sé, el habla, por ejemplo, mover un brazo, pero con las resonancias magnéticas funcionales, que son ahora... técnicas de imagen que están viendo el cerebro cómo funciona a tiempo real, pues se ha visto que realmente las funciones están como más repartidas de lo que se pensaba en los dos hemisferios, sí. Sin embargo, vosotros sí los separáis, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sí, nosotros tenemos que protocolizar el estudio, entonces tenemos que decidir un poco que dependiendo de la patología, claro, ya seleccionamos un poco el material, pero hay unos protocolos que seguimos todos los bancos de cerebros pues para más o menos estudiar todas las mismas regiones y tener pues eso, un poco, digamos, sistematizada el estudio de la enfermedad. Quizás sea el órgano del ser humano menos conocido, el cerebro. Menos conocido y en donde más investigación hay ahora mismo, porque es muy complejo. Realiza muchísimas funciones y claro, la complejidad es enorme. Sin el cerebro pues no podemos hacer nada de lo que hacemos. ¿Los tenéis una parte en formol, leído, y otra congelados? Sí. El formol es la parte que tenemos cuando los estudiamos. Una vez que hemos hecho el estudio, los dejamos en formol y ahí pues es un conservante y se mantienen los cerebros un montón de años. Sí. Y la parte congelada pues es también para conservarlos, pero para hacer otros estudios de proteínas, de otras moléculas que el formol con el formol no se pueden estudiar. Yeah. Por eso hacemos eso. ¿Este hospital también hacéis, no sé si intercambios o cómo decirlo, para que la gente, otros centros puedan seguir investigando el cerebro que no tengan? Sí, ahora los investigadores que tienen proyectos de investigación que están regulados por los comités de ética, porque esto está todo regulado, nos solicitan muestras. Por ejemplo, un investigador está estudiando una proteína que quieren ver cómo se expresa en Alzheimer. Pues ellos solicitan al banco de cerebros tejido para ver si está esa proteína, si no, por ejemplo. Qué curioso. Sí.
A mí me enseñaron, bueno, aprendí, el cerebro estaba compuesto de neuronas que hacían redes entre ellas. ¿Se ven las neuronas? Preguntas muy por el estudio de acero, muy infantiles. ¿Las veis? Sí, claro, en el microscopio, claro. ¿Sí? Claro. Nosotros estudiamos la enfermedad con el microscopio, entonces lo que hacemos es que tomamos pequeñas secciones y luego hay un procesamiento que cortamos como unas secciones muy finitas, las teñimos. Lo que hacía Cajal, no sé si has visto los dibujos, sí. Pero bueno, pues con otras técnicas ahora más modernas y lo miramos en el microscopio y ahí se ven las neuronas, se ve la glía, se ve todo, la estructura. ¿Eso qué es de la glía? La glía son las células que están al lado de las neuronas, que las protegen, digámoslo así. ¿Y tenemos un cerebro o tenemos más de un cerebro? Como decían algunos, el cerebro, no sé si era el pineal o el de los... El reptiliano. El reptiliano, sí. Tenemos un cerebro solamente, lo que pasa es que hay zonas como que son más primitivas, que vienen de los mamíferos ancestrales, y las otras como que se han desarrollado posteriormente. Del tiempo ¿cuánto tiempo llevas? Que no te he preguntado con el cerebro. Desde 2001. ¿Has visto que ha ido cambiando? ¿El cerebro va cambiando, va evolucionando o siempre es igual? Es demasiado poco tiempo. Claro, supongo, es muy poquito tiempo no se ve evolución en tan pocos años. Vale. Los antiguos decían también que en el cerebro estaba el alma. ¿Lo has podido ver alguna vez? No. Yo no he visto nunca el alma en el cerebro, pero claro, yo lo veo, quiero decir, yo veo tejidos. No, el alma, pues nadie sabe dónde está situada exactamente. Igual está por todo el cuerpo, no. Vale, antes decías que te interesaban lo de las experiencias ECM. Me han encargado que te preguntara por ellas. Trabajas con muertos, trabajas con el cerebro. ¿Qué piensas de las experiencias cercanas a la muerte? Ese túnel que se ve, claro, todo ese pasaje. A ver, yo no trabajo con pacientes que son los que dan las experiencias estas. Hay muchos casos recogidos por médicos intensivistas, por neurólogos, en fin, la experiencia está. A mí me interesa saber de esa experiencia, pero no puedo aportar nada desde mi punto de vista de patólogo. Ya. Dicen algunos de tus compañeros que todo eso es producto del cerebro, que crea una serie de neurotransmisores, endorfinas, en fin, son teorías que hay, pero realmente nadie sabe por qué se produce esa experiencia en ese momento. También hay científicos que están estudiando eso, cómo controlar el cerebro. ¿Podemos algún día tener controlado estados de ánimo, que todo el tiempo estemos bien tocándonos un pedacito de cerebro, como están haciendo algunas pruebas, que te pones un casco y de repente parece que tienes experiencias fuera del cuerpo? Pues las nuevas investigaciones, pues parece ser que sí, que hay zonas que se pueden controlar, que el cerebro es controlable, digámoslo así, y es engañable. Y en fin, hay mucho. ¿Es engañable? Es engañable, sí, vamos, de hecho, nosotros lo que percibimos por los sentidos, pues. Te iba a preguntar ahora por eso. ¿No es la realidad? No es la realidad. Creemos una cosa y no es la realidad, porque la memoria, está esto muy estudiado por los psicólogos, la memoria pues no es tan buena como creemos. Esto ya hay muchos estudios de hace mucho tiempo. Entonces sí es engañable y controlable. Somos controlables. Entre comillas. A mí a veces cuando hablamos de esto de conspiraciones me da miedo hasta dónde se puede llegar con todas las cosas que se están desarrollando, ¿no? Sí. Y ves películas de esas de ciencia ficción o obras y bueno, lo que se plantea en el futuro es tremendo, ¿no? Pues sí, el control que se puede tener sobre los seres humanos. Sí. No se sabe a dónde vamos a llegar, pero yo espero cualquier cosa, a saber. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Carmen Guerrero Márquez, hablando, doctora neuropatóloga, hablando del cerebro y de algunos de sus secretos. Me preguntan por el déjà vu, ese fenómeno, no sé si sabes lo que es. Sí. ¿Eso lo produce el cerebro, la memoria? Sí, parece ser que es un mecanismo de la memoria, de los circuitos neuronales que controlan la memoria.
sí. Ya, no es que hayamos vivido esa situación, sino que es algo... Sí, es como un cortocircuito que se hace, en fin, eso es lo que dicen los científicos que han estudiado esos circuitos. Vale. ¿Se pueden ver las enfermedades en el cerebro? Te preguntaban antes. ¿Qué tipo de enfermedades habéis llegado a catalogar? Pues mira, Alzheimer. claro, hay muchísimas enfermedades. Hay muchas neurodegenerativas, la que más se conoce es el Alzheimer, ¿no? Porque es la más frecuente, pero luego hay muchos otros tipos de demencia, que pues el ELA, que también se conoce mucho por las campañas publicitarias que hay, pero hay demencias mixtas, en fin, hay muchos otros tipos de demencias. Luego podemos estudiar también los tóxicos, cómo influyen en el cerebro. Cuando dices tóxicos, drogas o alcohol, sí. ¿Eso también lo veis en el También cerebro? vemos las lesiones que producen, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Produce pues infartos, produce alteraciones de las arterias, en fin, podemos ver mucha patología al estudiar el cerebro. Claro. Ya. Y es cierto que las neuronas mueren, se van muriendo y esas no son células que se recuperan. Antes se pensaba que eran muy estables, ¿no? Y que no se recuperaban. Ahora eso también está cambiando y han visto que sí que puede haber una cierta neurogénesis, es decir, neuronas madre que se pueden diferenciar. Y también lo que se ha visto es que cuando se mueren unas neuronas de una parte del cerebro, otra parte del cerebro puede ocuparse de esa función. O sea, las redes neuronales, que es lo que más está ahora estudiándose, pues se ha visto que se pueden, pues eso, otras partes del cerebro que no hacen esa función, ocuparse de esa. Ya. ¿Cómo tenéis? ¿Hay un mapa del cerebro que se haya hecho ya? Sí, hay sobre todo funcionales. Ahora se está estudiando muchísimo el cerebro desde el punto de vista funcional. Anatómico, pues es más antiguo, porque claro, desde pues Cajal, ¿no? Empezaron a estudiarlo al microscopio y se veían las neuronas, ya sabían muchas cosas, ¿no? Sí. Pero lo funcional, todo eso ahora, con las nuevas técnicas de imagen, es lo que más está ahora despuntando. ¿Y se sabe dónde está el área del habla? Sí, hace mucho tiempo. Eso al principio se supo por las lesiones que tenían los pacientes y porque precisamente algunos médicos dijeron, no, yo tengo que estudiar este cerebro a ver qué ha pasado a este paciente mío. Así empezaron los primeros neuropatólogos y entonces descubrieron que esa persona que no tenía, pues se había quedado sin habla, pues descubrieron que había una zona del cerebro que estaba dañada cuando luego los estudiaron cuando fallecieron. ¿Todo el cerebro sirve para algo? Me explico. ¿Se puede vivir sin un pedazo de cerebro que he leído en algún sitio? Sí. ¿Se puede vivir sin un pedazo? A ver, depende de qué zona sea. Hay zonas que son vitales, que como se afecten esas zonas, pues por ejemplo la que controla la respiración, pues te mueres. Pero hay otras zonas, el lóbulo frontal, el parietal, en fin, hay otras zonas que sí que puedes vivir. Vamos con otras cosas. ¿Se pueden ver las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales es un tema más controvertido. Hay los esquizofrénicos. Claro, los esquizofrénicos, por ejemplo, sí que hay estudios morfológicos que ven más neuronas de lo normal, pero sobre todo lo que han visto es que hay como alteraciones en las sustancias que producen las neuronas. Es un tema. Hay psiquiatras que creen que es morfológico y otros psiquiatras que creen que es patología. Yeah. El problema es que los enfermos psiquiátricos están muy poco estudiados desde el punto de vista neuropatológico. Están muy poco estudiados. Y los pocos casos los estudios que hay algún banco de cerebro psiquiátrico, pero sobre todo de pacientes forenses, en fin, es como un tema más complicado porque hay menos donantes de cerebros psiquiátricos. ¿Y el cerebro de los asesinos, de algunos de ellos que se dice que tenían algo diferenciador del resto de las personas? Yo es que de esos cerebros, la verdad, no tengo experiencia porque yo trabajo en un hospital, pero sí, he leído sobre el tema y bueno, sobre todo también dicen que es algo genético, que tienen un cromosoma más y que les da esa agresividad. Hay lesiones del lóbulo frontal que te producen mucha agresividad. Entonces sí, dependiendo si tienes una lesión en el lóbulo frontal, por ejemplo, o en algún sitio sí que puede ser más violento. Yeah. ¿Y hay cerebros que tengan más capacidades, por ejemplo el de Einstein o el de... ¿Has visto que hay diferencias si se puede ver en un cerebro?
A ver, no, porque esos son estudios morfométricos que han hecho, que ven más neuronas, pero lo que es el estudio morfológico habitual, la verdad es que no... Son todos iguales. Claro, no vemos diferencias de esta persona era muy inteligente, esta no, no, eso no. ¿Cerebro hombre y mujer son iguales también? También no vemos diferencias. No, ¿Tamaño incluso? El tamaño es que va un poco en cuestión del peso corporal, entonces, pero lo que es la inteligencia de un cerebro no se ve ni por el tamaño, ni por la forma, ni... Te iba a preguntar, ¿cuanto más tamaño más inteligente? No, porque mira los elefantes. Vale, otro tema que aquí tratamos. ¿Se pueden ver los poderes místicos especiales en el cerebro? ¿Las capacidades se pueden desarrollar? Hay quien dice que estaban en un determinado hemisferio de nuestro cerebro. Bueno, se pueden desarrollar, es decir, todos podemos desarrollar ciertas capacidades. Practicando la capacidad que sea, claro que lo podemos desarrollar, porque las neuronas que se encargan de esa capacidad, pues se estimulan, como digámoslo así, y se puede conseguir esas capacidades. Es todo cuestión de práctica. Pero no se puede ver si una persona tiene... O una persona que tiene dones o poderes no se diferencia. No. Vale, ¿te gustaría estudiar el cerebro de un genio como este que decíamos, Einstein o alguno de ellos, para ver? Hombre, me encantaría. Sí. Vale, en alguna parte he leído también, casi terminando, que hay un sistema para cuidar el cerebro. Tú aconsejas una serie de cosas. Pues mira... ¿Te acuerdas de ello? ¿Cuál? Tiempo de relación, tiempo físico, es lo que he leído que había por ahí. Como escribes tanto, igual no te acuerdas de todo lo que escribes, ¿no? Bueno, sí, te refieres a todo esto. ¿Cómo cuidar el cerebro? Claro, sí. Claro. Lo primero, sí, se ha visto que en las demencias, por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho durante 40 años que controlaban los factores cardiovasculares, y esas personas se ha visto que al controlar los factores cardiovasculares tenían menos demencias, por ejemplo. Claro, controlaban la dieta, controlaban el colesterol, la hipertensión. Todas esas cosas pues hace que se envejezca bien y sin enfermedad. Se ha visto que en esa cohorte había menos demencia, por ejemplo. Te pongo este ejemplo. Y tú recomiendas 7 actividades diarias para optimizar tu cerebro y equilibrar tus emociones. ¿Te acuerdas de ello? Tiempo de concentración, tiempo de juego, tiempo de relación. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Lo que todo el mundo debería tener. Un tiempo para trabajar, otro para relajarse, otro para disfrutar, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Y dormir bien es muy importante. En fin. Quizá las nuevas tecnologías estas que estamos viviendo están afectando también no solamente nuestra capacidad de ver la realidad, sino nuestro cerebro. Pues ver a los niños con las pantallas o la gente del metro. Las capacidades de los niños va a ser totalmente diferente a las nuestras. Ellos van a tener desarrolladas otras áreas cerebrales que nosotros no tenemos. De hecho, solamente hay que verles cómo mueven los teléfonos, las pantallas digitales, la velocidad, simplemente con lo que lo hacen. Eso es una fijación visual impresionante, ¿no? Que nosotros no tenemos porque no hemos practicado. Y cuando se dice que nacen aprendidos, yo recuerdo, hace poco estaba en un país por ahí y era un niño de 2 años que no había cogido, supongo, mucho el teléfono y lo manejaba mejor que yo lo cogió. ¿Nacen con eso ya el cerebro o nuestra mente? Sí, bueno, hay estudios que dicen que los genes, ¿no? que la especie transmitimos, pues sí que tiene como un aprendizaje ya, que tenemos como un bagaje, ¿no? Eso, bueno, los que practican yoga, ¿no? Lo mencionan mucho, por ejemplo, ¿no? Que ya nacemos con una parte ya... Pero yo pienso que, aparte de... Esto es muy poco tiempo, ¿no? Para que se haya producido cuando están las tecnologías, hace poco tiempo. Yo creo que es que el ser humano observa mucho y enseguida capta lo nuevo. Tenemos esa capacidad de aprendizaje muy rápido. ¿Hemos nacido para ser felices? ¿Tenemos un cerebro para ser felices o para sufrir y pasarlo mal? A ver, pues la evolución dice que lo tenemos para resistir pasarlo mal. Eso es, sí, estábamos preparados más para sufrir que para disfrutar. Según cuentan las teorías evolucionistas. Para pasar hambre, para mantenernos en estados de crisis, para sobrevivir. ¿Cerebro es lo mismo que la mente? ¿O dónde está la mente? La mente, pues mira, es que hay tantas publicaciones de dónde está la mente que se piensa que, bueno, el cerebro, decimos que está la mente porque ahí es donde pensamos, ¿no? Donde controlamos todas las funciones superiores, ¿no? Que hacemos. Pero, ¿dónde está la mente? Pues para gente incluso estaba en el corazón, en fin.
Ya. Y casi para terminar, cuando haces las autopsias y te encuentras con los fallecidos, hay quien dice que hay un momento determinado que sale el alma, que pesa 21 gramos. Sí, eso lo he oído. ¿Has visto alguna vez salir el alma de algún...? No, Miguel, yo no he visto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando estamos haciendo una autopsia, yo estoy por lo menos muy concentrada en ver qué ha pasado. Es decir, en saber de qué ha pasado a ese paciente, ¿no? De qué ha fallecido. Y la verdad es que no veo nada más que eso. Sin embargo, esto es una pregunta ya personal. ¿Crees en que hay vida después de esta? ¿Qué pregunta? Pues es que hay veces que creo que sí, otras veces creo que no. Quiero creer que sí. Es muy complicado. La verdad es que a mí nunca me ha pasado nada. En cambio, sí conozco a personas que comentan, en fin. No sabría qué decirte. Me gustaría que vinieras más al programa para aprender más cosas de ese cerebro increíble que tenemos, Carmen. Forma de contacto. ¿Hay gente que se pueda poner en contacto con vosotros? Pues, ¿que quiera donar? Sí, pueden llamar al Hospital de Alcorcón y ellos nos pasan a través de la centralita con el biobanco, sí. En el biobanco del Hospital de Alcorcón. Vale. Y Miguel, mira, si me permites un segundo, que quería hacer un llamamiento para que vean que esto es vida, que no es muerte, ni es deprimente, ni nada de esto, que es vida, que donando se da vida. Y que gracias a los estudios que hacéis vosotros podéis determinar un montón de cosas. Eso es. Gracias por haber estado con nosotros, que sigas escuchándonos y disfrutando juntos. Pues a ti, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Se calcula que desde que se comenzó Trump, que visita 5 continentes, un programa realizado por el área de internacional de los servicios informativos de Radio Nacional de España, con Sandra Urdín. Queremos seguir analizando toda la información internacional con ustedes y contándoles las historias escondidas y no tanto de los 5 continentes. 5 continentes, de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde en 24 horas. Radio Nacional de España. Que de esa información de primera mano, una persona que se dedica a investigar el cerebro, oyente de nuestro programa, nos ha dado todos esos datos. Y nos vamos ahora al mundo de la antropología. Tras esa introducción nos ofrecemos un nuevo tema que tiene que ver con todos estos enigmas que aquí en el Espacio en Blanco nos gusta. Pero predomina el contexto en el que algo ocurre. En Madagascar se mide en la cocina. Una cocción de arroz es media hora. Y una fritura de langostas es un momento. Acompáñanos para, junto a nuestra invitada, descubrir algunos curiosos conceptos dentro del mundo de la antropología. Nos servirá para comprender algo más de nosotros. Y nos vamos a la Luna. Allí hay una antropóloga que esta noche nos está esperando, narrando algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Se llama Noemí Villaverde Maza. Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás? Hola, buenas, Miguel. No estás tan lejos hoy, ¿no? Estás más cerquita, estás en Bilbao. No te has ido a la Luna, ¿no? No, todavía no. Vale. Eres diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología Social y Cultural, y últimamente estás ejerciendo de educadora. Sí, yo soy educadora, sí, trabajo en ello. Wow, no sé qué palabra utilizar, tenéis que tener, quizá qué amor por las personas, ¿no? Para estar con ellos, dedicarles el tiempo, ¿no? Sí, eso es el cuidado, ¿no? Es también, hablar continuamente, comunicarnos con los demás, con diferentes personas, la diversidad. Sí. Ya. También eres autora de un blog divulgativo que se llama Un antropólogo en la Luna, como este libro que acabas de publicar, que trata de acercar la antropología desde una perspectiva actual a la sociedad humana para que el planeta sea un lugar más seguro para la diversidad humana.
¿Tú crees que se está consiguiendo, o cada día el planeta se está haciendo más complicado, guerras, separaciones? Sí, eso es, sí. Parece como que se está complicando todo mucho más. El caso es que, bueno, nosotros también tenemos una idea de que bueno, la ciencia nos dice, nuestra ciencia, nos dice que la realidad es una sola y se puede controlar, ¿no? Está todo como muy mecanizado, ¿no? Como una secuencia lógica, eficiente. Entonces, bueno, las demás culturas nos dicen que no, que la realidad realmente es una realidad caótica, impredecible. Y creo que tenemos que escuchar un poco más este mensaje. Ya, que es más caótica, ¿sería el mensaje? Sí, que la realidad en realidad es caótica, tiene muchas crisis, tiene muchos cambios. ¿Por qué? Porque es compleja, contiene muchas relaciones complejas, es como un tejido con muchas hebras y bueno, pues si quitas una hebra todo cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues que creo que tenemos que recoger los recursos antropológicos de otras culturas para hacer frente a esta realidad caótica que no podemos controlar muchas veces. Lo que sí es curioso es la diferente concepción que tenían o tienen los pueblos antiguos, entre comillas eso de antiguos, las tribus, los que no están tan condicionados por nuestro desarrollo y nuestras sociedades, esta sociedad tecnificada, ¿verdad? Qué diferente forma de ver la vida que nos han metido. Sí, es verdad, sí. Bueno, lo que más nos choca realmente es, lo que recalco mucho en el libro son dos recursos antropológicos que nosotros hemos ido olvidando y que los demás pueblos originarios sobre todo recalcan mucho, que es la interdependencia y la ecodependencia. La interdependencia es que no somos nada sin los demás, ¿no? Y esto creo que se nos está olvidando, es lo que he comentado antes con la educación social. El cuidado no es algo... El cuidado no es una opción, es una necesidad humana. Entonces, la cooperación, la empatía, todo esto tenemos que recalcarlo más. Y luego la ecodependencia, que viene a ser un poco lo mismo. Es que dependemos no solo de los demás, sino también de la biosfera, ¿no? De la naturaleza, del cosmos. Y bueno, pues esto tenemos que recalcarlo más. Y es curioso porque en muchas tribus, en muchos lugares, en muchos pueblos originales, eso de ser persona es importante, ¿no? Incluso ellos se llaman a sí mismos así, persona, ¿no? Sí, la mayoría de los pueblos originarios, su nombre significa ser humano, más que persona, porque ser persona vendría de para sonar, ¿no? Que es, bueno, tenemos una idea nosotros de individualidad, de autonomía, pues no tan interdependiente como he comentado antes. Los pueblos originarios piensan más en colectivo, ¿no? Saben que nadie es sin los demás. Entonces, bueno, pues sí, es ser humano, pero no hacen tanta diferencia entre la colectividad y la individualidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, que son los Inuit. Podemos pensar que sería como la colectividad, la colectividad entendemos como una suma de muchos individuos autónomos, sí. Pero los demás pueblos originarios no lo entienden así. Por ejemplo, Inuit es el plural de persona, de Inuk. Entonces, pero no es una suma de muchas personas. Inuit ya es una vida diferente que los propios individuos, ya es una vida social. No es otra, es muy diferente, no es una vida colectiva que existe a su manera, muy diferente a cada individuo. Ya, es curioso porque ese concepto lo tienen desde los Inuit, como tú dices, los yaquis, los mapuches, incluso pueblos de África, ¿no? Que en Suajili parece que la persona es persona cuando se relaciona con otras personas, ¿no? Sí, hay muchas culturas que nos explican esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, muy conocido es el Ubuntu de los bantúes, ¿no? Que nos dicen, bueno, pues eso, que directamente significa eso, significa humanidad, ¿no? Que nadie es persona sin los demás. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos más. Está el Suma Causa y Quechua, que es el buen vivir, pero no entendido como no podemos entenderlo nosotros, de buena vida, ¿no? De placer y tener una buena vida llena de lujo, sino es una buena vida siempre en colectivo, siempre con los demás, ¿no? En compañía.
o el Re en chino también, que sería un poco pues el significado de humanidad, pero en el mismo ideograma chino de Ren, de humanidad, aparecen dos personas, porque siempre la humanidad existe a través de los demás. Qué curioso. Estos pueblos también tienen un concepto que quizá nosotros hayamos olvidado, ¿no? Los inuit también. Toda la naturaleza está viva. Sí, eso es, sí, es la naturaleza. Nosotros hacemos separación entre naturaleza y cultura, y no solo separamos, sino que también jerarquizamos estas diferencias, ¿no? Decimos que cultura está por encima de la naturaleza, y eso es muy, muy peligroso, porque eso significa que podemos moldear y arrasar incluso la naturaleza a nuestro gusto. ¿Que lo estamos haciendo? Eso es. Entonces, bueno, pues es una manera que tenemos nosotros de decir, bueno, eso está bien, porque la cultura está por encima, es el progreso, ¿no? Lo que decimos el progreso. Y los pueblos originarios nos dicen que no es así, que eso es un mito nuestro, que no hay tal separación, que ellos dicen, los ríos, las montañas son sagradas, los demás seres vivos son sagrados, incluso una roca puede ser sagrada. Pero, claro, nosotros eso lo vemos como exótico, ¿no? Es como... No interiorizamos bien esta idea, pero no es más que decirnos que no solo que somos parte, los seres humanos, de la biosfera, sino que somos biosfera, que todo está relacionado. Quizá otro de las características de estos pueblos originarios, qué bonito que los nombres así, es la colaboración, ¿no? Un patrón de comportamiento en la mayoría de los seres vivos que quizá nosotros hemos olvidado. Sí, de hecho es por naturaleza humana la cooperación lo llevamos dentro ya, y bueno, nosotros, pues lo que comentaba antes, el cuidado lo estamos olvidando muchísimo, incluso bueno, pues las mujeres lo estamos diciendo mucho ahora, porque parece como que nos han delegado esa labor tan humana y tan imprescindible a las mujeres, pero realmente es algo netamente humano, es parte de la naturaleza humana. Y esto es porque los seres humanos tenemos recursividad, que es algo que nos diferencia del resto de los seres vivos. ¿Y qué es la recursividad? Pues percibir, que percibes, que percibes. Y no solo eso, sino que sabes que las demás personas también perciben, que perciben, que perciben. O sea, todos estamos de alguna manera imaginando los estados de ánimo de los demás. Esa es una manera de explicarlo fácil. Qué curioso. ¿No? ¿Cómo se llama el nombre de la palabra, has dicho? De darse cuenta de que... Recursividad. ¿Cómo? ¿Perdona? Recursividad. Recursividad. Qué curioso. Déjame que pongamos un poquito de música. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Noemí Villaverde, aprendiendo algunas de las lecciones de los pueblos originarios, recordándolas. A ver, ¿cómo era? Recursividad. Recursividad, vale, lo apunto. La importancia del nombre. Algo que nosotros hemos olvidado. Parece que ponemos a nuestros hijos o a la gente un nombre cualquiera que nos gusta porque se parece al del abuelo. Sin embargo, tenía, no sé si sigue teniendo mucha importancia el nombre con que te llaman, ¿verdad? Sí, es sobre todo en otras culturas el nombre. Bueno, nosotros cuando ponemos un nombre a un ser humano, a un bebé, lo dejamos para siempre. Siempre se llamará así y es una manera de otorgarle esa individualidad que tanto nos gusta, ¿no? En nuestra sociedad. No ocurre así en otras sociedades. De hecho, bueno, para ellos eso no significa que no sea importante. Todo lo contrario. Para muchas sociedades la palabra es completamente sagrada y la palabra es tan sagrada que son conscientes de que son símbolos que llevan milenios de esfuerzos de hacerse entender y mientras haya palabra no existe violencia. Entonces, bueno, pues el otorgar un nombre a una persona o a cualquier ser vivo o no ser vivo es una manera de crear realidad. De esta manera crean realidad. No solamente dan un nombre, sino que describen y dan realidad a esa persona o a ese objeto también. Ya. Los entonces, por ejemplo, piensan que el nombre influye en la vida del individuo. Eso es, sí, es una manera de darle un destino, de alguna manera,
a una persona, y en muchas sociedades incluso van cambiando, a lo largo de la vida van cambiando el nombre. Y los aborígenes australianos, al igual que los inuit, no mencionan los nombres de las personas fallecidas, ¿no? Sí, eso es, sí. Bueno, es una manera de no provocar que vuelvan a la vida, sí. Curioso. Pasemos a otro tema, expresión de las emociones. Nuestro mundo ha dejado de expresar las emociones. Quizá hemos adquirido mucho ese concepto de persona que significa máscara y nos sabemos poner máscaras o llorar cuando hay que llorar para quedar ahí o no. Sí, el tema de las emociones es un poco pues como lo que he comentado del mito de separar o jerarquizar naturaleza y cultura. Pues hemos hecho un poco lo mismo con el tema de las emociones. Hemos jerarquizado la razón, la mente, por encima del cuerpo y de las emociones. Y bueno, pues es otra manera de entender la vida, ¿no? La realidad, es propia de nuestra cultura. Nosotros también tenemos mitos. En esos pueblos hay rituales y tienen un alto valor simbólico. Deformar el cráneo, por ejemplo, ritos de paso de niños a jóvenes, adolescentes. ¿Eso lo hemos perdido en nuestro mundo? No, realmente aquí sí seguimos teniendo ritos. Es más, hay muchos antropólogos que dicen que un otro tipo de chamanes también son las campañas políticas, ¿no? En las campañas políticas vemos... Sí, los políticos también utilizan mucho la palabra, son buenos oradores y bueno, pues muchas veces les escuchamos embelesados, ¿no? Porque nos gusta escucharles y bueno, pues nos dicen lo que queremos escuchar. Bueno, es otro tipo de ser como un chamán, ¿no? Un mediador. Y bueno, pues es otro tipo de rito las campañas políticas y bueno, hay muchísimos ritos más. Ya, pero sin embargo el poder que tenían esos ritos simbólicos de, por ejemplo, en Oceanía, de formar el cráneo, eso se ha quedado atrás ya, ¿no? Sí, bueno, hay, en algunas sociedades todavía siguen deformando el cráneo. Me parece que en Vanuatu siguen haciéndolo, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras deformaciones corporales. Por ejemplo, a las niñas les ponemos pendientes, ¿no? Y eso lo vemos totalmente normalizado. Así que bueno, es una manera de dar individualidad a la persona, ¿no? De dar identidad. Vale. Seguimos con algunos términos antropológicos de los cuales tenemos que aprender. El género, por ejemplo. Dices que no tienen necesariamente un origen biológico, preguntas, y dices que entre algunas comunidades nativas norteamericanas lo que decide el género de una persona no son los genitales, sino lo que puede hacer y aportar a la comunidad. ¿Sigue siendo así? Sí, bueno, en nuestra sociedad existe otro mito que es que nosotros hemos pensado en dos géneros. Sí, en dos géneros, en dos construcciones sociales, géneros, ¿no? Mujer y hombre, femenino y masculino, ¿sí? Y en base a eso hemos formado nuestra sociedad. Y bueno, pues realmente en otras sociedades nos dicen no existe solamente femenino y masculino, y es más, no solo existen dos tipos de diferencias biológicas, existen mucha diversidad, es como un caleidoscopio de géneros y también en lo biológico. Y esto también la ciencia nos está diciendo, que no solo existe mujer y hombre, existen otro tipo de sexos. Yeah. Entonces, bueno, sí, es otra manera, otro mito que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a ver a la familia, si te parece, el concepto de familia-tribu. En Amazonía, por ejemplo, los hombres viven junto a los niños en casa de los hombres, las mujeres con otras mujeres y niños pequeños, los munduruku, pero hay otras muchas fórmulas, los yanomamis también, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay, son otro tipo de construcciones sociales. Las familias, nosotros tenemos la idea de que una familia debe ser mujer y hombre con hijos, y bueno, pues no tenemos una idea de familia más amplia como tienen en otras sociedades. Y bueno, esto también es porque en las demás sociedades, como he comentado antes, bueno, ven la realidad más más impredecible, más que le pueden controlarla menos, y por lo tanto tener lazos amplios, en este caso familiares, no lo reducen solamente a lo biológico, a la sangre, como lo hacemos aquí, ¿no? Es mucho más amplio, porque necesitan más solidaridad.
Nos escandalizaríamos con la etnia tibetana de Nimbas en Nepal, que tienen poliandria. Dice que se registran casos de matrimonios de una mujer con todos los hermanos de una familia. Sí, tenemos la idea de la poligamia, bueno, pues que es algo exótico, pero bueno, son otra manera de construir la sociedad, ¿no? Es un modelo de adaptabilidad que, bueno, pues también es lícito. Todas las culturas tienen su manera de adaptarse a la realidad. Ocurre también en China el caso de los Mosuo, donde no existen los maridos, es una sociedad matrilineal. Qué diferentes conceptos de vida, ¿verdad? Sí, eso es, son diferentes modelos de adaptarse. Casi terminando el tiempo. En los idiomas mayas, por ejemplo, no existen los tiempos presente, pasado y futuro. Todo es un continuo. Sí, el caso del presente, pasado y futuro hay en muchas, no solo en la maya, sino en muchos otros idiomas. No hacen tanta distinción. Aquí hacemos mucha distinción. Es más, en muchas culturas, por ejemplo, en la lengua maorí, utilizan la misma palabra para espacio y tiempo. Y bueno, es otra manera de entender el presente, pasado y futuro. Los pueblos originarios generalmente registran el pasado como lo que guía el presente y el futuro es lo que ha de ser. Y en nuestras sociedades simplemente miramos el pasado para legitimar lo que deseamos del presente. Y a la vez corremos hacia un futuro que tampoco estamos muy seguros de a dónde va, que es lo que llamamos el progreso, ¿no? Nos gustan mucho los cambios y corremos hacia ese futuro que desconocemos completamente y que muchas veces pues intentamos inventarlo sin resultado alguno. ¿Cuánto tenemos que aprender y quizá cuánto tenemos que recordar de esos pueblos originarios que aún siguen afortunadamente en el planeta dando su mensaje y su ejemplo? Sí, esto no se trata tampoco de juzgar o de decir que unas son mejores que otras, para nada. La antropología realmente lo que hace es estudiar todas las sociedades culturales humanas y bueno, pues aprender un poco de todas, ¿no? No se trata tampoco de colocar parches étnicos, pero sí saber que hay otras alternativas, que es lo que nos repiten ahora, que no existe alternativa, que hay que ser realistas, que si existe una crisis hay que tomarla como tal y punto. Y no, realmente sí que tenemos ese poder de poder cambiar las cosas, ¿no? Hay muchas alternativas, otros mundos son posibles y existen realmente. Terminando, recojo algunas de las ideas que he sacado de tu libro. Dicen los aymaras, mirando atrás vamos a ir hacia adelante. Recordis, volver a pasar por el corazón. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es como he comentado, pues el valor de ver un poco el pasado, ¿no? De darle valor al pasado. Y también lo puedo relacionar con dar valor a las personas mayores que tanto nos pueden enseñar. Quizá otro de los conceptos, colaborar, sería un patrón de comportamiento. Y por último, la teoría sueca del amor. Dice, tú eres el proyecto más importante del mundo. Quizá estamos aquí para ser felices y no nos hemos dado cuenta de ello, Noemí. Sí, supongo que sí, que bueno, también la felicidad es también una palabra, que es una construcción social también, ¿no? Cada cultura tiene su idea de felicidad y aquí estamos como muy intentando perseguir una felicidad que quizás la felicidad misma es intentar perseguirla, ¿no? La utopía. Bueno. Estas han sido algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Una antropóloga en la Luna ha sido la obra que nos ha servido de base. Noemí, gracias. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna forma para contactar y conocerte más? Sí, tengo un blog que bueno lo he ido desarrollando durante 6 años, que es bueno una antropóloga en la luna.blogspot.com.es. Luego también estoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues allí veréis un email también con el que poder contactar conmigo. Perfecto. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Te doy un abrazo fuerte. Otro. Hasta prontito. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y terminamos por hoy, concluyen estas 2 horas del Espacio en Blanco. Ojalá os hayan gustado los temas que os hemos ofrecido en este verano especial español. Seguid disfrutando de las noches, del trabajo si lo estáis haciendo, de las vacaciones, pero no olvidéis que el Espacio en Blanco os espera. El misterio continúa y juntos queremos descubrirlo. Serán 7 días aquí en Radio Nacional, mientras feliz semana, y ahora os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y los mayores que tanto nos pueden enseñar. Quizá otro de los conceptos, colaborar, sería un patrón de comportamiento. Y por último, la teoría sueca del amor. Dice, tú eres el proyecto más importante del mundo. Quizá estamos aquí para ser felices y no nos hemos dado cuenta de ello, Noemí. Sí, supongo que sí, que bueno, también la felicidad es también una palabra, que es una construcción social también, ¿no? Cada cultura tiene su idea de felicidad, y aquí estamos como muy intentando perseguir una felicidad que quizás la felicidad misma es intentar perseguirla, ¿no? La utopía. Bueno. Estas han sido algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Una antropóloga en la Luna ha sido la obra que nos ha servido de base. Noemí, gracias. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna forma para contactar y conocerte más? Sí, tengo un blog que lo he ido desarrollando durante 6 años, que es una antropóloga en la luna.blogspot.com.es. Luego también estoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y pues allí veréis un email también con el que poder contactar conmigo. Perfecto. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Te doy un abrazo fuerte. Otro. Hasta prontito.